Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa sobre un accidente laboral en la cual la Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo condenó solidariamente a dos ART al pago de las sumas que habían sido demandadas por el trabajador. Esta condena fue en forma solidaria. Una de las ART interpuso un recurso extraordinario federal que fue denegado y así presentada la pertinente queja. El recurso se fundamentó en que había un apartamiento de lo determinado por la Ley de Riesgos de Trabajo y así fundaron en la doctrina del máximo tribunal este recurso la doctrina de arbitrariedad de sentencias. La Corte entendió que en el caso se encontraba probado que la ART recurrente no se encontraba vinculada al empleador al tiempo que el trabajador hizo la primera manifestación, la primera denuncia, y en tal sentido que correspondía la condena a la ART que sí estaba vinculada en tal momento, encontraba vigente la relación con el empleador y que en tal sentido entonces la ART condenada podría iniciar las acciones de repetición respecto de las otras ART intervinientes. En tal sentido, consideró procedente la queja, hizo lugar al recurso extraordinario federal y dejó sin efecto la sentencia apelada conforme a lo manifestado. Todo ello por unanimidad, conforme a la doctrina de arbitrariedad de sentencias del tribunal. Ahora vamos a una breve pausa y posteriormente a ello estaremos conversando sobre los derechos humanos y los conflictos sociales que se generan en la democracia. ¿Cómo resolverlos? Bueno, muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Nató, que es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Mar del Plata, un referente destacado e ineludible en la construcción de los consensos en nuestro país. Actualmente preside el Centro Internacional sobre el Estudio de la Democracia y la Paz Social. Es profesor universitario en materia de derechos humanos desde hace años, más de 10, está en la Defensoría del Pueblo de la Nación, lidera la Oficina de Gestión de Conflictos de dicha Defensoría, institución que conoce profundamente y de la cual hoy vamos a estar conversando, y también quiero mencionar que se ha postulado para la titularidad de la Defensoría en el pasado octubre de 2025. Bienvenido, doctor. Gracias, es un placer enorme estar contigo, Claudia. Lo mismo digo, realmente un gran honor poder conversar con usted temas que hacen a la vida de todos los ciudadanos, de todas las personas, más allá que sean ciudadanas o no sean ciudadanos, y esto nos remite a la Constitución Nacional. Así que como este es un programa que trata de transmitir conocimientos respecto de los derechos y las garantías que están reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, las convenciones internacionales de jerarquía constitucional, vamos a hacer un repasito. ¿Qué le parece, doctor? Con mucho gusto. Usted que es profesor en la materia de los derechos humanos. Sí, a ver,
Estamos en una etapa muy especial. Es como que están bombardeados algunos de los derechos, más que asediados. Yo diría bombardeados. Si uno va a dar una materia como la que doy yo, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tiene que empezar un curso diciendo, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho internacional y de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Y lo cierto es que cuando vemos algunas acciones donde la fuerza se impone sobre lo jurídico normativo, uno dice, bueno, ¿será que nosotros lo que enseñamos es una entelequia o verdaderamente tiene lo que tiene que tener como para poder inspirar en que el derecho existe? Y yo te diría que tenemos algunos inconvenientes que son centrales. Primero, la credibilidad, la legitimidad. Hay como alguna anomia boba internacional por un lado, pero hay como alguna también inobservancia de los derechos por el otro. Entonces, si uno dice, ¿cuáles son los derechos? Y acá tenemos lo que podría llegar a ser el orden jurídico normativo, la Constitución y los tratados internacionales. Nosotros vivimos una etapa de dictadura. Tuvimos un estatuto para el proceso de reorganización nacional por encima de lo que es este plexo jurídico normativo al que hacía referencia anteriormente. El mundo entero tiene también su sistema jurídico donde las normas están por encima de cualquier tipo de estructura donde se puede imponer una lógica distinta. Pero ahí vemos que el poder económico transnacional y el poder militar, por otro lado, se imponen por encima de las normas. Entonces, no podemos prescindir de lo que acaba de pasar en Venezuela, en un acontecimiento en el cual un país dice, bueno, yo me voy a meter en ese país porque me interesa en los recursos naturales de ese país y a partir de allí vemos cómo ordenamos jurídicamente el sistema constitucional de ese país. No, tiene normas ese país. Y sin embargo, se puede, desde el punto de vista político, de un nuevo orden que se está transformando a partir de la caotización, trastocar ese sistema jurídico y pasar a imponer ciertas nuevas reglas de juego. El tema es, ¿de qué orden hablamos cuando hablamos del orden? Y vos me hacías mención recién que querías hablar del derecho internacional y los derechos humanos. Bien, el derecho internacional existe, los derechos humanos también. Si no existieran los derechos humanos y el derecho internacional tendríamos un problema, porque tendríamos un problema en cuanto a la concepción de la paz, en cuanto al orden internacional, en cuanto a la convivencia, en cuanto a las reglas de juego, en cómo se resuelven los conflictos. Pero lo cierto es que hay un problema. Y el problema pasa por el grado de inobservancia que a veces se tiene también con determinado tipo de derechos que vienen de las normas internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos derechos económicos, sociales y culturales que para cumplirlos necesitas recursos. Y entonces tenemos presupuestos apocados debido a que estamos endeudados y los recursos son finitos. Entonces, ¿hasta dónde esos recursos finitos pueden tener un lugar dentro de lo que es la posibilidad del ejercicio de ese derecho cuando no hay recursos? Exacto. Y vamos a estos temas. A ver, Bien. Primero, yo tengo derecho a la salud, pero si voy a la obra social y me dicen, no, hace una acción de amparo si querés tener derecho a la salud, yo digo, pero ustedes deberían efectivizarme el derecho a la salud, porque para eso estoy afiliado, tributo, hago mi aporte dentro de la obra social, me corresponde este derecho. No, pero si no haces la acción de amparo y si no viene un juez a decirme que tengo que efectivizar tu derecho no es, hasta que venga un juez y me diga qué es. Bueno, estos problemas que tenemos que son estructurales, que no pasa solo por allí, pasa también por la concepción de qué tipo de Estado tengo. Si yo achico el Estado al punto tal de mermarle sus capacidades de dar respuesta, difícilmente ese Estado que no tenga posibilidad de dar respuesta esté a la altura de la circunstancia cuando yo quiero efectivizar mi derecho. Yo puedo tener derecho a la vivienda. Ahora, ¿hay vivienda para todos? No hay. Pero ¿cómo priorizamos quién tiene el derecho y quién no lo tiene? ¿Hasta dónde ese derecho puede ser efectivo? Y acá viene un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con
no solo los derechos de primera generación, que son los civiles y políticos, claro, sino los derechos de segunda generación, que ya son los sociales, y los derechos de tercera generación, que son esos derechos que tienen que ver con el consumo, con el medio ambiente. Yo me compro un auto porque aspiro a tener un 0 kilómetros. Sí. Y hay cláusulas en las cuales me van diciendo, bueno, tenés que ir dando pasos, y me ponen siempre una cuota nueva arriba de la cuota que yo teóricamente tenía que pagar para licitarlo. Una vez que obtuve la licitación, después me dicen, no, pero tenés que pagar también el derecho de adjudicación. Después me dicen, pero tenés que pagar estos formularios. Nada de todo esto estaba ni siquiera dialogado dentro de lo que eran las reglas de juego. Y sin embargo hay una lógica simétrica dentro de lo que es determinado tipo de posicionamiento dentro del mercado de algunos que tienen mucho poder frente a aquellos que tienen muy poquito poder. Y esto sí tiene que ver en esa lógica asimétrica, en ese desequilibrio, sí tiene que aparecer el derecho. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que sin organismos de garantía difícilmente puede haber tutela de derechos, porque el derecho de por sí requiere también alguna palanca que te apalanque para que vos puedas lograr dentro de esa simetría alguna lógica de mayor tipo de equidad, partiendo de la base que hay desigualdades y que hay inequidades. Sí. Entonces, si nosotros dijéramos, bueno, no existen ni las desigualdades ni las inequidades, si vivimos en un país de iguales, yo estoy de acuerdo que podríamos concebir que esos derechos son efectivos, pero no tenemos todos los derechos efectivizables. Entonces ahí es donde a mí me gustaría hacer pie en la necesidad de tener organismos de control, de tener mayor presencia del Estado, de hablar de la estatalidad, hasta dónde jactarse de reducir el Estado es un buen producto. Puede ser un buen producto marketinero social, pero cuando yo toco áreas sensibles del Estado que asimilan la demanda, canalizan la demanda, dan respuesta y ahora no están más, digo, me estás dejando sin el Estado que verdaderamente hace el Estado social. Claro. Entonces yo no me puedo jactar también de esas reducciones estructurales de las capacidades del Estado para dar respuesta. Tengo que ver hasta dónde puede haber determinado tipo de abuso de estructuras del Estado donde verdaderamente fueron cooptadas por determinado tipo de sectores políticos, y uno dice, bueno, mira, vamos a redistribuir, vamos a redimensionar. Pero una cosa es redimensionar y otra cosa es eliminar áreas sensibles del Estado. Doctor, ¿puede haber orden social perdurable sin reconocimiento de derechos? Y en tal sentido, ¿qué rol juega cada uno de los poderes del Estado para mantener el orden social? Sí, a ver, uno cuando habla del orden tiene que ver de qué orden hablamos. Del orden de la tranquilidad social, sí. La tranquilidad tiene que ver con la convivencia. Sí. Ahora, cuando se rompen las reglas de juego de la convivencia, a partir de la desigualdad, claro. Digo, eso hace que, lógicamente, haya gente que tiene derecho a la libertad de expresión, a la protesta, al reclamo. Eso, lógicamente, hace que haya sectores sociales que se aglutinen para poder reclamar sus derechos y aparecen los movimientos sociales. El escenario, la calle. Bueno, la calle es uno de los escenarios donde se puede ejercer el derecho a la protesta, la libertad de reunión y la libertad de expresión perfectamente, porque es el espacio público, el lugar vivificante, el lugar de la política. Yo no puedo eliminar la calle, yo no puedo eliminar la política. La política para mí es uno de los lugares centrales de la vida democrática. Si yo pienso en un Estado social de derechos, si yo pienso en el derecho, tengo que pensar en algunos núcleos centrales de lo que podría llegar a ser la estructura jurídica. Y te saco del derecho y te llevo a lo fáctico, sí. a lo... al llano. A lo que pasa todos los días. Claro. A mí me tocaste un interés y lógicamente yo tengo que decir, mirá, yo quiero recuperar mi lugar, yo quiero que me escuches, yo quiero ser visible porque necesito que atiendas lo que
verdaderamente mi derecho fundamental, que me lo acaban de conculcar, tiene que ser canalizado, tiene que ser viabilizado por algún lugar. Pero para eso me tengo que hacer ver, te tengo que decir. Con el derecho a peticionar a las autoridades, esto no me gusta. Con la libertad de expresión, te puedo decir, mirá, lo que vos estás haciendo no está bien. Puedo ejercer mi crítica a la función política. Y eso se hace en la calle. Claro. ¿Y porque qué pasa si no lo hago en la calle, ¿dónde lo hago? La pregunta es, ¿dónde me ven? Y si no me ven, ¿me atienden? Doctor, ¿y cómo resolvemos esta cuestión de obstaculizar el derecho a circular? A ver, que también es invocado. Esto es una tensión de derecho. Tengo que hacerle esta pregunta Está porque... buenísimo que traigas esto, porque la verdad que hay un protocolo antipiquetes en la Argentina que está dando vuelta a su constitucionalidad por varios ámbitos de lo jurisdiccional, donde se tiene que dirimir en la justicia algo que básicamente es para mí absolutamente inconstitucional. Pero digo, más allá de lo que yo pienso, esto lo va a dirimir un juez. ¿Por qué hay libertad de tránsito? Sí, hay libertad de tránsito y es constitucional, pero hay derecho también de reunión, libertad de expresión, derecho de peticionar ante las autoridades, derecho a la protesta. Todo esto está en pie de igualdad con la libertad de tránsito dentro de lo jurídico normativo. ¿Por qué? Porque todos los tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, más el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevén, más la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevén que estas normas son normas muy importantes. Nada más que la libertad de expresión dentro de lo que es el nervio central de un país que vive un Estado de Derecho, tiene que ser la columna vertebral. No es un derecho más. Vos lo tenés que resguardar como sea, como supo decir Voltaire, o por lo menos como se lo asignan a Voltaire. Yo no estoy de acuerdo con lo que decís, pero daría la vida para que lo digas, porque verdaderamente tenés derecho a decirlo. Sí. Bueno, esto pareciera ser que irrita. E irrita si se hace en la calle. Yo he leído mucho sobre esto, he trabajado mucho sobre esto y me he metido en muchísimos conflictos de calle. Usted fue defensor del pueblo de la ciudad, sí, ¿verdad? Sí, y aparte me tocó ser en el 2001. O sea, digo para que sepamos qué momento de la Argentina... Está largo su CV que tenía. Claro, qué momento. Se había dado vuelta todo el orden, estaba desordenado todo. Sí, sí. Ahora, lo que es cierto es que reordenar el orden hay que pensar en si yo quiero meter en la caja lo que no encaja, a partir de algo que se desacomoda porque teóricamente se le conculcó un derecho y se está planteando ese derecho en las calles, se desacomoda porque tienen vocación de generar visibilización social, se desacomoda porque necesita hacer áulica su voz y para eso necesitan de los medios de comunicación. Los actores sociales. Entonces hay algunos que quieren reencajar en la caja lo que no encajó por desencajarse, sí, y lo quieren hacer con represión, no con disuasión, sino con represión. Y pareciera ser un buen producto la represión desde el punto de vista de el ojo de alguna opinión pública. Opinión pública que está moldeada, no hay duda. No hay duda, porque cuando uno discute de derechos, uno indudablemente tiene que discutir también de lo social. Sí, claro, absolutamente. Y el rol de los medios no puede estar ajeno a esto. Entonces, como el rol de los medios no está ajeno a esto, ¿cuánto hicieron los medios para moldear a la opinión pública que el estar en la calle no está bien? Hay una grieta en los medios de comunicación muy marcada. Sí. Respecto del posicionamiento frente a determinados temas, como este en particular. Vamos a volver a este tema, pero toquemos el tema de la grieta que decís. Esa polarización política donde se hizo gala en el mundo entero. La polarización es algo que existe como un nuevo producto de relacionamiento. Esto de poner una frontera y del otro lado de la frontera al otro, esto de justificar la violencia, entre otras tantas cosas, porque es un otro, esto de generar la cultura del odio o la descalificación porque está el otro, esto de incluso maltratar desde el poder, como si no se reprodujera socialmente,
pero en verdad todo lo que se hace horizontalmente proviene de algo vertical también, proviene de una habilitación vertical también. Entonces digo, todo esto que en definitiva hace a la estructuración de un enemigo, en la lógica del amigo-enemigo, bueno, parece que se hizo carne socialmente. Entonces no invites a comer a casa al novio de la nena porque piensa distinto, no porque no lo queremos o por algo por el estilo, piensa distinto. Y esto se corrobora en los medios de comunicación. Uno va a buscar a los medios de comunicación lo que uno quiere escuchar también. Esto de lo... Guñasqui hizo un libro muy interesante que se llama La noticia deseada. Que uno va a buscar lo que el medio te da y hay un vínculo entre lo que el medio te da y lo que vos querés. Y uno reafirma de ese modo o se autoafirma de ese modo en tu pensamiento en función de lo que el medio te da, pero vos ya sabés lo que te va a dar por la fidelización que existe en ese ida y vuelta con el medio de comunicación. Bueno, en esta lógica, los medios no son más críticos al poder. Hay muchos medios que o son muy oficialistas y se ofrecen al poder de un modo hasta de genuflexión periodística, y vos decís, bueno, pero ¿están haciendo periodismo o están verdaderamente haciendo oficialismo? Digamos que los librepensadores son rara avis en este contexto. Yo creo que dentro de los medios es muy raro encontrar un librepensador. Y no está mal, porque todo el mundo tiene que tener un posicionamiento conforme público, ideologías, con tu ideología, obviamente, con tu convicción, con tu forma de vale. pensar, porque para eso somos una sociedad incluso politizada. Sí. Pero creo que hay determinado tipo de pautas en las cuales la crítica al poder debería estar en el rol del periodista. Claro, absolutamente. Si no está la crítica, la mirada, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, pero ¿Qué es cuidado. el pensamiento transformador? Qué bueno que es esto. ¿Por qué? Porque la polarización elimina el pensamiento crítico o lo subsume. Claro. Y lo imposibilita. Entonces, esa lógica de yo digo tal cosa en función de lo que está esperando el televidente, el radioescucha, el lector, lo que fuera. Pero esto que digo no es ya tomo la noticia, busco la fuente, verifico la fuente, la posiciono a la noticia tratando de que sea lo más verosímil posible para que esas personas tomen una mejor decisión en la vida democrática, y para eso tengo que tener un pensamiento crítico, sino lo voy acomodando en función de cómo me amoldé, ya sea o por la línea del medio al que pertenezco, o ya sea por mi propio posicionamiento también por los condicionamientos económicos. Bueno, yo lo entiendo, yo no estoy cuestionando eso. Lo que estoy diciendo es que se va licuando y va mermando mucho ese pensamiento crítico detrás de muchos medios de comunicación. No de todos, pero detrás de muchos, que entraron en la lógica de la grieta. Y así como algunos están altamente politizados a favor de un oficialismo, otros están altamente politizados dentro de la oposición. Y acá no está mal, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. ¿Qué es el buen periodismo? Y es aquel que preserva todavía el pensamiento crítico. Sí, por supuesto. Es aquel que lo preserva, que lo evalúa. Entonces vuelvo a la incidencia que tiene todo esto dentro de lo que es las acciones de calle. Y uno dice, bueno, el actor social si no se expresa en la calle donde se expresa. El actor social si no genera algún grado de molestia. Perdón, y ese actor social es parte del pensamiento crítico. No hay duda. Aparte, es la parte neurálgica, porque es donde está diciendo, esto está mal, esto no está bien, esto me hace mal. Claro, hay que escuchar. Entonces, esto que hay que escuchar, no solo me lo hacen inaudible, porque algunos no vienen debido a su posicionamiento, entonces no me dejan hablar, sino que otros vienen y me reprimen para que me vaya de la calle. O por lo menos forma parte de un acting, de un acto simbólico. ¿Por qué? Y porque va acomodando esa represión o esa disuasión represiva, va acomodándose a esa opinión pública que tiene ese grado de exigibilidad. Doctor, ya tenemos que ir cerrando, por supuesto que este es el primero de si usted me lo permite, de tantísimos programas que vamos a ir desarrollando, porque esto hace a la vida de una sociedad y del rol fundamental que tiene que tener el Estado como transformador de la realidad.
Es decir, no es un Estado con una concepción fatalista de la realidad. Esto es lo que es. No, esto está para ser transformado, para la mejora de la sociedad toda. Nos quedan unos segundos para que cierre usted y ya nos vamos del programa. 20 segundos. Bueno, simplemente que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir bregando por la dignidad de las personas, por la equidad y por los derechos de las personas, y creo que hay organismos como la Defensoría del Pueblo, del cual hacías mención. Yo trabajo con casi todas las Defensorías del Pueblo del país, que tienen un rol fundamental en esto. Bien, vamos a seguir desarrollándolo en próximos programas, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en México.